A menudo, las ideas tienen consecuencias impredecibles. Platón glorifica al grupo a expensas del individuo, una idea que cobraría eco con los siglos y estallaría en el siglo XX. Platón soñó con un mundo guiado por una genuina sabiduría y bondad. Pero, a juzgar por los acontecimientos, es improbable que tal bondad pueda ser hallada alguna vez. In fact, corruption is the human norm, and this is what Plato won't swallow. La comprensión de Platón acerca de la naturaleza humana podría parecer tan abstracta como sus ideas, pero muchas de esas ideas continúan bastante vivas. Por ejemplo, Singapur. En solo 30 años, esta pequeña isla con tanta diversidad étnica se ha transformado en una sola nación, un mismo pueblo, un solo Singapur. Su líder es un déspota benévolo llamado Lee Kuan Yew, que goza de una reputación de integridad tan legendaria como sus estrictos controles. El porcentaje de crímenes es bajo y el nivel de vida alto. Es visto con sorpresa como uno de los países en vías de desarrollo más exitosos del mundo. Es una nación con camisa de fuerza. I love that. That's very beautiful. So you're saying, how do we make America an orderly state without making it overly orderly and turn it into a Singapore where a piece of chewing gum on the street is an offense for $500, for example? I don't want to live in this Huxley and Brave New World, okay? So I think maybe Plato's Republic can also warn us away from an overly ordered state, an overly clean place, an overly good place. Time to take out the trash and clean out the barn. Ah, eso nos lleva a la democracia. ¿Podría un rey filósofo sobrevivir en Washington, D.C.? Tras pasar horas planificando en detalle la perfecta ciudad, Sócrates hace una digresión para criticar cada forma de gobierno previamente intentada. What is it you really have against our democracy, Socrates? Oh, nothing at all. Democracy is a charming form of government, full of variety and disorder, bestowing equality on equals and unequals alike. Quizás ahora podamos entender por qué le dieron la cicuta. Our political process. On the one hand, it's wonderful that anyone can grow up to be president. On the other hand, it's frightening that anyone can grow up to be president. Norteamérica no elige a sus dirigentes por mayoría como hacían los antiguos atenienses. En su lugar sostiene un concurso de popularidad. Platón pudo haber admirado la idea de tener un pequeño grupo de hombres y mujeres sabios para que procuraran que las cortes fueran más justas. Pero quizás consideraría la obsesión norteamericana por el poder individual, el dinero y el éxito como síntomas de una sociedad seriamente enferma en su alma. One of the serious criticisms Plato addresses to democracy is that its love of freedom easily becomes a love of license without realizing it, that a taste for having no restrictions can easily replace the more thoughtful and mature conception of freedom, which is freedom has to be freedom under the rule of law. I mean, can we admit that our public life is disordered in something like the way Plato says, and yet still defend our own way of life? What can the role of reason be in a democracy like ours without taking away the freedoms that we all cherish? ¿Habrán sido tomados en cuenta los argumentos de la República de Platón por los fundadores de la República norteamericana? Pues Thomas Jefferson releyó el libro en su vejez y escribió a John Adams para quejarse. Mientras repaso con dificultad la jerigonza caprichosa e ininteligible de esta obra, la abandono para preguntarme cómo pudo haber sucedido que el mundo consintiera por tanto tiempo en dar reputación a semejante disparate. Este fue, recordemos, el hombre que escribió la Declaración de la Independencia. Los Estados Unidos de América se fundaron bajo la creencia de que todos los hombres fueron creados iguales. Platón edificó su mundo sobre la premisa de que todos los hombres son diferentes. Los ciudadanos de la República están satisfechos con sus lugares en la vida porque se les ha inculcado que los dioses los han creado para diferentes propósitos. De allí que crearan a algunos con oro en sus venas, a otros con plata y algunos con bronce. En el libro, Sócrates llama a la historia
La noble mentira. We too have our myths, our noble lies, the Declaration of Independence. Prior to a probing philosophical analysis, which very few people undertake, it really comes to us and is taught to us when we're young as a kind of myth, a kind of poetry, a kind of beautiful belief. And what the philosopher in our society, if he was a Socratic, would have to do is question it, doubt it, ask, what do we mean by human rights? Do they exist? La República fue el último intento de Platón por reivindicar la forma de vida de Sócrates. En la alegoría de la caverna, apunta que el prisionero que escapó no puede sentarse solo por siempre bajo el cielo de las ideas. La tarea del filósofo es volver a la cueva e intentar apartar gradualmente a los otros de las sombras. The deep insight into human beings here is that we are political creatures, that the life of the city and our lives are inextricably entwined. That probably explains why I'm engaged, personally, so much engaged in public life and politics. I am persuaded by Plato that the man who lives away from the affairs of the city-state is the idiot, that to separate oneself from the life of the community is to separate out oneself from life itself. Lectured and wrote. He was someone who started a school. His school was called the Academy. The word we have now, academy, and likewise the word academics, comes from the Greek word. And at his school, he had a student who went on to become rather famous in his own right. His name was Aristotle. Aristóteles llegó a la academia a los 17 años de edad. Pasó 20 años disertando con Platón sobre el significado de todo, antes de ser designado tutor de Alejandro el Grande. La primera universidad del mundo perduró casi 1000 años. Luego, en el año 529 de nuestra era, los cristianos consideraron que este arsenal del pensamiento era un reducto del paganismo y la clausuraron para siempre. Hoy en día no queda mucho de la Academia de Platón, pero aún es un suelo sagrado para esos amantes de la sabiduría que se reúnen cada semana a oír las ideas de los filósofos modernos. Al cerrarse la escuela, los estudiantes de la academia huyeron, llevando consigo probablemente los manuscritos de Platón y Aristóteles para su protección. It meant that there were scattered all around the Mediterranean world extremely good copies of all of Plato's works. And this meant that the odds that they would last through the Dark Ages and be rediscovered in cellars and in wine casks and all kinds of crazy places was much greater than, for example, poor Sophocles or poor Euripides, most of whose plays were lost, and so on. Sócrates sobrevivió al oscurantismo gracias a los eruditos islámicos. Tradujeron Platón al arábico y sus libros circularon a través de Egipto, India, Persia y España. Con los siglos, los textos antiguos finalmente salieron a la luz en Europa y se tradujeron al latín y otras lenguas. Este manuscrito del siglo IX, hallado en Constantinopla, fue adquirido por el rey Enrique IV de Francia hacia el final del siglo XVI. Se considera la copia más vieja que existe en el mundo de la República. En los 24 siglos pasados, desde que se escribió la República de Platón, ha engendrado cientos de mundos imaginarios. En 1516, Sir Thomas More dio el nombre de utopía a los reinos míticos que diseñó según el modelo de Platón. En griego quiere decir en ninguna parte y a la vez un buen sitio. Platón pudo haber servido de inspiración para el Mago de Oz. Allí los 4 personajes parecen simbolizar esas 4 virtudes cardinales: valor, sabiduría, compasión y moderación. Al igual que Sócrates, se embarcan en un viaje al otro lado del arco iris en busca del conocimiento personal. Sigmund Freud estudió a Platón. El creador del psicoanálisis dividió la psique en ello, yo y superyo, conceptos que guardan semejanza con el equilibrio platónico entre razón, honor y pasión, propio de un alma bien templada. That idea that the person is the soul or the mind, and that the body is somehow external and temporary, a bit like a house in which you might live, has been a very prominent idea in the history of Western civilization. Of course, it has obvious connections with
the immortality of the soul in Christianity. El filósofo alemán Nietzsche llamó al cristianismo Platón para el pueblo. El poeta Percy Bysshe Shelley llamó a Platón uno de sus dioses. Hasta Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, rinde tributo a Platón al citarlo en labios del Dr. Watson, cuando describe a su amigo detective como el mejor hombre y el más sabio que haya conocido. Allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Platón nunca desistió en su búsqueda de la verdad. Y nunca debemos caer en la creencia de que su visión era opuesta a la experiencia. Su única aventura en la política sucedió en la isla de Sicilia, donde tuvo la esperanza de convertir al joven príncipe en un verdadero rey filósofo. Pero sus súbditos pronto se aburrieron del experimento e intentaron vender a Platón como esclavo. Después de escapar con vida a duras penas, Platón se vio obligado a crear una especie de utopía más condescendiente. Los poetas permanecerían expulsados, pero los reyes filósofos serían reemplazados por el voto y una serie de leyes. Platón murió poco después de terminar las leyes, a los 80 años de edad. Su biógrafo narra: se ha marchado a esa ciudad-estado que ideó y sembró en el cielo. Muchos siglos después, el filósofo Alfred Whitehead afirmó que toda filosofía es solo una acotación a Platón. He imagines that he is a master in dishonesty, able to take every crooked turn and wriggle into and out of every hole, bending like a withy and getting out of the way of justice, and all for what? In order to gain small points, not worth mentioning. He's talking about the lifelong litigant, ladies and gentlemen. 2,700 years ago, the lawyers and the judges were already driving Greek society insane. Okay. I think one of the most compelling moments in the history of Western thought is in this book. And I will never forget, I still get goosebumps thinking about it, which is the challenge of the ring of Gyges. If you had this ring, and that's the story in here, and you turned the bezel of the ring and you became invisible, and you could get away with anything by being invisible, would you do it? What Plato wants to prove in the Republic is that that's wrong, that in fact, even with a ring that made you invisible, even apart from what other people think, it's good to be good. The question is whether he succeeds in proving what others might want him to prove or expect him to prove. In the course of the Republic, he redefines goodness. Plato tells us that virtue is internal to a person, that it's the harmony of the soul. I've shown that morality is like health. Morality indeed is the health of the soul. It's essential to a happy and meaningful life, regardless of the consequences. You tell me what's preferable, being a sane, well-balanced person, or just appearing to be one. Would you rather act the part or live it? Even if no one ever notices or applauds. People leave the dialogue differently from when they start. You are a changed person in some ways by encountering this man who truly means what he says. This is not just highfalutin bull session. This is about life and how you leave it, how you live it, how you leave it, and the conditions under which it should be lived. This is about the real stuff. You see, most of us, when we think, usually we're in trouble, and we think to get out of trouble. What Plato tries to convey there is thinking can be a feast and a frenzy. And that philosophy is that thinking as a feast. El asombro, dice Platón, es el comienzo de la filosofía. Aún continúan inquietándonos las mismas preguntas que él se formuló hace tantos siglos. Aún andamos en busca de la sabiduría y la justicia, y solo logramos un acercamiento imperfecto. Aún luchamos entre realidad e ilusión, razón y pasión, política y filosofía, entre lo público y privado, entre el cuerpo y el alma. Y tal vez siempre será así.